Bendito Padre y soberano Dios del cielo, a usted la alabanza, la honra y la gloria en esta mañana. Suyo es el poder y la sabiduría, la riqueza, la fortaleza, y que toda la honra y la gratitud sean dadas al Creador del cielo y de la tierra. Señor, nosotros somos sus criaturas, somos barro, Señor, somos esas vasijas en sus manos, en manos del alfarero divino. Quizás nuestras vidas se han hecho pedazos muchas veces, pero usted, como el divino maestro, el alfarero divino, nos ha tomado de nuevo, nos ha modelado de nuevo y nos ha hecho de nuevo. Señor, gracias por el perdón de nuestros pecados en la justicia de Cristo. Hoy hemos venido, Señor, para darle gracias y alabarle por su grandeza, por los favores recibidos. Gracias por la salud que nos otorgas, el alimento. Sobre todo, Señor, por la justicia de Cristo, por el ministerio de sus santos ángeles, la obra del Espíritu Santo también. Padre mío, en esta mañana estamos aquí suplicando, Señor, su divina presencia en medio de los dos o tres que estemos congregados, suplicando la compañía de sus santos ángeles con nuestros hermanos, en donde quiera que estén. Oro especialmente por las personas que están aquí congregadas en la sala de Zoom, en este lugar, y también por nuestros hermanos y amigos que estarán escuchando esta segunda parte del tema que hemos iniciado desde en las horas santas del inicio del Santo Sábado. Ayúdanos, Señor, por favor, a comprender este mensaje tan solemne que se encuentra en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Concédenos, por favor, concédanos su sagrada compañía, su bendición y la sabiduría del cielo, el discernimiento, la claridad de pensamiento, la claridad de mente. Ayúdenos, Señor, a presentarnos delante de usted como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos bien la palabra de verdad. Señor, que la honra y la gloria sean solamente para usted. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis apreciados hermanos, un feliz santo sábado para todos, para la gloria de Dios. Vamos a continuar entonces a esta hora presentando el segundo tema, ¿sí? Sobre esta serie que iniciamos anoche. Anoche estuvimos iniciando la presentación, ¿cierto? Con el tema Dios y su sello versus la bestia, su imagen y su marca. El tema que hoy vamos a presentar corresponde al título de Identificando a la bestia que tiene la marca. Vamos a aprender, vamos a recordar, hermanos, hoy lo que la Biblia y el espíritu de profecía nos enseñan para identificar con precisión, con toda claridad, con un fundamento sólido, identificar a la bestia que tiene la marca de la bestia. ¿Sí? Hay una bestia en la Biblia identificada y esa bestia tiene una marca, a esa bestia se le hace una imagen y hay otra bestia que hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. En ese contexto nos vamos a estar moviendo hoy, hermanos, y dijimos ayer que hay una diferencia, ¿verdad?, entre el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Sí? Entendimos que el sello de Dios en la Biblia es el cuarto mandamiento, el Santo Sábado, donde se encuentran esas tres partes que contiene todo sello. El nombre del legislador o del gobernante, Jehová, tu Dios, ¿cierto? El título del legislador o del gobernante, que es el creador,
y la jurisdicción o el territorio donde gobierna, que son los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. A diferencia del santo sello de Dios escrito en la Biblia, está en el corazón de su santa ley como el cuarto mandamiento. Bueno, existe otro día. Si el sello de Dios es un día, pues lo contrario al sello de Dios va a ser un día contrario al santo sábado, y es el domingo, ¿sí? Los mismos católicos en sus enciclopedias han dicho que, como leemos aquí en esta página de Catholic Record, el 1 de septiembre de 1993, ellos escribieron y dijeron: el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Ellos mismos dicen que el domingo es su marca de autoridad. Bueno, nosotros avanzamos ayer, ¿cierto? Un poco en el estudio, y hoy solamente queremos recordar un poco algo de lo que dijimos ayer. Hay una terrible amenaza, dice que hay una solemne y terrible amenaza dada a los habitantes de esta tierra, y se encuentra allá en el mensaje del tercer ángel, escrito en Apocalipsis 14, del 9 al 11. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Fíjense que esta bestia tiene una imagen. Si la bestia reclama adoración, la imagen también reclama adoración, o hace que los habitantes de la tierra adoren a la bestia. Y si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma o recibe la señal o la marca en su frente o en su mano, pues la más terrible amenaza y advertencia es que él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y es una terrible amenaza porque dice que va a ser atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y que ese humo de ese tormento, ¿cierto? Va a subir hasta que estas personas se consuman, hasta que el castigo termine con la existencia de las personas que han recibido la marca de la bestia, los que han adorado a la bestia, los que han adorado la imagen de la bestia y han recibido su marca. Entonces, desde el momento en que reciben la marca de la bestia, es más, hermanos, desde antes de recibir la marca, cuando el mundo se está preparando para recibir la marca de la bestia, desde ahora mismo, los que no guardan el santo sábado como el sello de Dios, no tienen, no tienen reposo, porque, hermanos, el reposo verdadero está en Cristo al guardar su santa ley y especialmente su santo sábado, que es el sello de Dios. Entonces, las personas que no guardan el santo sábado, las personas que no aman a Dios, que no obedecen su ley, pues no tienen reposo, no tienen paz en su corazón ni de día ni de noche. Y cuando reciban la marca de la bestia, sí que van a perder totalmente la paz, porque van a recibir las plagas que van a ser vaciadas sin mezcla de misericordia. Definitivamente serán días de indecible dolor, de indecible sufrimiento para todos aquellos que desde ahora se están preparando para recibir la marca de la bestia al guardar el domingo, y que en un momento dado, cuando la observancia del descanso dominical sea obligatoria para la adoración en ese día, entonces sí que van a perder la paz y sí que van a recibir, hermanos, los castigos de Dios. Serán días de indecible sufrimiento, ¿verdad? También en Apocalipsis se habla del sello de Dios y dice que los que somos sellados o los que estamos siendo sellados no vamos a recibir daño alguno.
¿cierto? Estamos siendo sellados y hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 8 y 9, se da evidencias de que quienes estamos siendo sellados, quienes seamos encontrados sellados, y cuando se cierre el tiempo de gracia, y antes, hermanos, estaremos disfrutando de la protección de Dios. Y cuando se cierre el tiempo de gracia, las personas que se encuentren selladas, vivas, obviamente no van a recibir las plagas, ¿sí? Será un grupo especial que pasarán vivos, sellados por el cierre de la gracia, y que van a ver caer las plagas sobre los impíos, y obviamente ese grupo es un grupo especial de los 144,000. Bueno, repito, hermanos, del conflicto de los siglos, ¿verdad? En el capítulo 26 leo y dice: la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, esa terrible amenaza, esa terrible advertencia se encuentra contenida ahí en el mensaje del tercer ángel. Y resaltamos donde la profeta de Dios dice: debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Con toda la ira, hermanos, sin mezcla de misericordia. ¿Cuál es el pecado horrendo que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia? El que está escrito allí en el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe o toma la señal o el sello en su frente o en su mano, ese es el pecado horrendo que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Entonces vale la pena estudiar esto, ampliar este concepto, repetirlo aún para que los niños de una manera sencilla lo entiendan y se eduquen y se entienda y se aborrezca a la bestia, a su imagen, a su marca, y por ningún motivo nosotros vayamos a ser engañados o vayamos a ceder para adorar a la bestia o a su imagen, y menos para recibir su marca. Bueno, entonces dice la profeta: los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta cuestión. Tenemos que alertar a las personas, hermanos, enseñarles, compartirles estas verdades. Los hombres no deben de ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado de adorar a la bestia o a su imagen y recibir su marca, la amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, antes que se cierre, hermanos, el tiempo de gracia. ¿Sí? Desde ahora nosotros preparando a la gente para que no reciba la marca de la bestia, para que no adore a la bestia, para que no adore la imagen de la bestia, desde ahora. ¿Sí? Si somos pueblo de Dios y verdaderos atalayas de la verdad presente, pues este es nuestro mensaje. Esta es la verdad presente para este tiempo. Para que todos sepan por qué deben consumarse estos juicios y para que tengan oportunidad de librarse de ellos. Es un mensaje de amor que el Dios del cielo le envía a la gente para que se libre de las plagas, de los juicios de Dios que van a caer sobre los que adoran a la bestia y reciben su marca o adoran su imagen también. Bueno, entonces este mensaje debe ir a todo el mundo, hermanos. Debe llamar la atención de todo el mundo, ¿verdad? Y aquí empatamos, hermanos, una recomendación respetuosa que hacemos es, hermanos, que hay dos maneras fáciles para saber en qué consiste la marca de la bestia, que es un problema de especulaciones que se ha presentado y el diablo pues ha torcido la verdad. La misma iglesia adventista ha torcido la verdad
quitando el concepto real de quién es la bestia y cuál es la marca de la bestia a través de su presidente, Ted Wilson, diciendo que la marca de la bestia es cualquier día que no sea sábado, diciendo a través de sus eruditos como Jean Paulien que la marca de la bestia ni siquiera está en proyecto, que tal vez ni vendrá o que quizás está de aquí a muy lejano tiempo. Hermanos, hay dos maneras fáciles para saber en qué consiste la marca de la bestia. Las sugerencias son, primero, encontremos en la Biblia y el espíritu de profecía cuál es el sello de Dios. Al encontrar en la Biblia y el espíritu de profecía el sello de Dios, vamos a ver que la marca de la bestia es justamente lo contrario al sello de Dios. ¿Sí? Es muy fácil encontrar y entender qué es la marca de la bestia. ¿Sí? Porque hoy en día hay muchas especulaciones. Le dan el título de la marca de la bestia a un sinnúmero de cosas, como la vacuna, como la máquina de producir terremotos en Estados Unidos. Bueno, hay tantos títulos, ¿sí? Que un chip, tantas cosas que especulan, pero es muy fácil saber cuál es la marca de la bestia. Primero, entender cuál es el sello de Dios en la Biblia y el espíritu de profecía, y todo lo contrario al sello de Dios es la marca de la bestia. Si el sello de Dios es un día, pues la marca de la bestia va a ser un día falso de adoración. Y lo segundo es preguntarle a la bestia en sus escritos cuál es la marca de su autoridad. Y ella, la bestia y sus agencias le van a decir a usted exactamente con las propias palabras de ellos cuál es la marca de su autoridad. Bueno, hablamos del sello de Dios y dijimos que el sello de Dios es el Santo Sábado escrito en el corazón de su ley, que cumple las partes que tiene todo sello, ¿verdad? Con un nombre, con un título, con un territorio representado en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Y el mismo Dios nos ha dicho en la Biblia que Él nos ha dado el sábado, ¿sí? Séptimo día de la semana, para que sean esa señal o ese sello entre Dios y nosotros como su pueblo, para que nosotros sepamos que Él es Jehová, que nos santifica, y nos ha dicho Él, santifiquen mis sábados. Yo se los he dado por señal entre mí y ustedes, para que ustedes sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Eso dice Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:2. De manera que hemos estudiado lo que es el sello de Dios, ¿verdad? Hemos repasado en nuestra clase anterior lo que es el sello de Dios, que implica nuestro deber de adorar a Dios, porque Él es nuestro creador. ¿Sí? Y es a Cristo, es a nuestro Creador que todos los seres le debemos nuestra existencia. Y la Biblia reclama para nosotros la reverencia y la adoración, ¿cierto? Que le debemos solamente a Dios porque Él es nuestro Creador. Él hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Él hizo todo lo que hay en este universo. Él formó la tierra, Él la hizo. ¿Sí? Y por eso nos debemos postrar, arrodillar ante Jehová, nuestro Creador. La razón de ser del sábado, ¿cierto? Aún en el cielo, hermanos, la adoración de los seres celestiales dice, digno eres tú de Señor nuestro Dios de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. La razón de ser del sello de Dios es aceptar a Cristo como nuestro soberano creador. Bueno, nosotros avanzamos y leímos algo del conflicto de los siglos del capítulo 26 que se titula Los Estados Unidos en la profecía para resaltar, hermanos, que en el cuarto precepto de la ley de Dios, el cuarto mandamiento de la ley de Dios,
se especifica claramente que es el día de reposo, el día santo, y da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el día séptimo reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Bueno, hemos visto, hermanos, que hemos de ser sellados aceptando en nuestra mente que Jesús es el creador y aceptando que el cuarto mandamiento que ordena santificar el séptimo día está vigente, como la ley de Dios está vigente, y aceptando el sábado como el sello de Dios en nuestra mente, en el lóbulo frontal, somos sellados por el mismo Dios cuando el Espíritu Santo pone el sello de Dios en nuestras frentes al aceptar a Cristo como el Creador y aceptar el cuarto mandamiento como el mandamiento que ordena santificar el séptimo día de la semana, ¿verdad? Y es allí donde se graba para siempre, ¿cierto? Se graba para siempre en nuestra mente el sábado como institución que conmemora la creación, ¿sí? Él es el creador y esa es la razón de nuestra adoración. Forma parte el Santo Sábado de nuestra adoración. Bueno, eh, avanzamos un poco, hermanos. Esta verdad no se debe borrar de nuestra mente, ¿cierto? Cada sábado venimos a recordar que Él es nuestro creador y por eso, el Espíritu Santo graba su ley en nuestro corazón y dependemos de Él perpetuamente, hermanos, dependiendo de Él, adorándole, dependiendo de Él, fortaleciendo nuestra vida. Entonces, hermanos, recordamos, entonces, decíamos que la manera fácil de saber en qué consiste la marca de la bestia es encontrar en la Biblia y el espíritu de profecía cuál es el sello de Dios, que es el Santo Sábado, ¿cierto? Y comparándolo con el falso día de adoración que es el domingo, nos vamos a dar cuenta pues que la marca de la bestia es lo opuesto al sello de Dios. Y aquí el segundo punto decía que le preguntáramos a la misma bestia cuál es la marca de su autoridad. ¿Cuál es la marca de su autoridad? Y la misma bestia va a decir cuál es la marca de esa autoridad. Vamos a recordar en algunos escritos de la bestia, ¿sí? Vamos a recordar lo que ellos mismos dicen, reconociendo el domingo como la marca de su autoridad. Por ejemplo, acá le volvemos a leer lo que dijimos al principio, ¿no? Donde los católicos escriben y dicen el domingo es nuestra marca de autoridad. El domingo es nuestra marca de autoridad. Ellos lo dicen. La iglesia está encima de la Biblia, está por encima, la autoridad de la iglesia está por encima de la autoridad de la Biblia, dicen. Y el cambio de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Ellos mismos dicen en sus escritos que al haber cambiado la ley de Dios, al haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo, eso es prueba de la autoridad de la iglesia que está por encima de la Biblia. Pero obviamente es una actitud desafiante, arrogante, ¿no? En contra de la palabra de Dios, del mismo Dios. Acá en la carta del 28 de octubre de 1895 dice, por supuesto, la Iglesia Católica reafirma que el cambio fue su acto y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y autoridad en materias de religión, ¿sí? Ellos mismos en sus escritos lo reconocen. Por eso, cuando usted ingresa, por ejemplo, a la página del Vaticano, ¿sí? Aquí está el link, quienes quieran comprobarlo, ¿cierto? Página del Vaticano. Ellos hablan en el catecismo que tienen ahí, en el catecismo católico, dicen ellos, bajo el punto 2174 del catecismo, dicen, nos reunimos todos el día del sol, el Sunday,
Día del Sol, un día de adoración pagana. Nos reunimos todos el Día del Sol porque es el primer día después del sábado judío, como denigran al sábado, ¿cierto? Llamándole sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Entonces le aducen la razón para reunirse a adorar a Dios el primer día de la semana, que ellos mismos le llaman el día del sol, del paganismo, porque es así. Históricamente el domingo, el primer día de la semana, los paganos adoraron al sol. Los romanos tenían la fiesta del dios sol nunca vencido, ¿cierto? Y adoraban al sol. Y los católicos dicen en su catecismo, nos reunimos todos el día del sol, el Sunday, el domingo, primer día de la semana. Y aducen porque fue el primer día de la semana que Dios empezó a crear el mundo, dicen ellos, y fue el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero para esto no hay ningún fundamento bíblico, ¿cierto? No hay. Allá en el punto 2175 del Catecismo del Católico, de allí de la página del Vaticano, dice, el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica, imagínense, ponen al sábado a prescribir, cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos, realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Hermanos, este asunto donde dice realiza plenamente en la Pascua de Cristo, todos aquellos que celebran la Semana Santa están aceptando que el domingo es santo. Todos aquellos que celebran que toda una semana es santa, como los adventistas del séptimo día que celebran Semana Santa, los católicos, los evangélicos, están aceptando que dentro de esa Semana Santa todos los días son santos, incluyendo el domingo. Están preparándose para recibir la marca de la bestia. De esa manera. Bueno, entonces, allá en el catecismo, aquí vemos el catecismo del converso de la doctrina católica de Peter Girman, católico. Aquí están, ¿no?, las preguntas donde ellos hacen, en ese catecismo mismo dan evidencia de que el domingo es la marca de la bestia y que ellos han cambiado, hermanos, la santidad del sábado al domingo. Ellos preguntan hablando del tercer mandamiento, ellos preguntan, ¿cuál es el día de reposo? La respuesta, el sábado es el día de reposo. Esto dice el catecismo de Peter Gilman. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ellos mismos lo reconocen. Por eso es que les preguntamos a ellos, ¿sí? En sus páginas, en sus escritos, ¿bajo qué autoridad la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo? Por la plenitud del poder divino que Jesús le otorgó a ella, dicen. Jesús le otorgó toda la plenitud de su poder a la iglesia y por lo tanto la iglesia tiene autoridad de cambiar la ley de Dios y de transferir la solemnidad del sábado al domingo. Ellos mismos lo dicen y la historia lo confirma así. ¿Qué dice el tercer mandamiento? Si nosotros vamos a la ley de Dios, el tercer mandamiento no dice lo que dice el catecismo. El tercer mandamiento para el católico nos manda a santificar el domingo como el día del Señor. ¿Sí? Ellos dicen que el tercer mandamiento es santificar las fiestas, pero en realidad
Todas esas fiestas, hermanos, todas esas fiestas conllevan a la adoración de la fiesta dominical de la Iglesia Católica tomada del paganismo, ¿sí? El Sunday, la fiesta dominical. De hecho, aquí en la ciudad de Pasto hay o existió un personaje muy famoso llamado el Pachito Muñoz y tenía un programa de años, de tradición de años, llamado así, Fiesta Dominical, hermanos. Todo eso lo organizaba la Iglesia Católica, los jesuitas. Él transmitía aquí desde el Teatro Javeriano, ¿sí? El programa de fiesta dominical, no sé si hasta ahora exista. Yo por allí hace unos meses escuché a alguien que lo estaba dirigiendo. Entonces, recordamos, el domingo es nuestra marca de autoridad, dicen los católicos. Le estamos preguntando, ¿no? A la bestia, ¿cuál es la marca de la bestia? Y ellos dicen, el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Bueno, la autoridad de la iglesia podría, sin embargo, no estar fundamentada en la autoridad de las escrituras, dicen, porque la iglesia ha cambiado, porque la iglesia ha cambiado. El sábado al domingo, no por mandamiento de Cristo, sino por su propia autoridad. Canon y Tradición, página 263. Y estas citas son sacadas de las publicaciones de la Iglesia Católica. ¿Sí? La Iglesia ha cambiado el sábado al domingo, dicen ellos mismos. No por mandamiento de Cristo, sino por su propia autoridad. Bueno, le estamos preguntando a la bestia. El domingo es nuestra marca de autoridad y la iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Así están de directos. Y noten lo que dice de los protestantes. Ojalá los adventistas del séptimo día que están yendo al Vaticano y exaltando el domingo tuvieran la conciencia para leer esto, ¿no? Cuando los protestantes hacen trabajos profanos en el sábado o el séptimo día de la semana, ¿están ellos siguiendo las escrituras como única regla de fe? Esto cuestionan los católicos y dicen todo lo contrario. Ellos tienen solo la autoridad de la tradición para esa práctica. Al violar el sábado, están profanando uno de los mandamientos de Dios. Los mismos católicos les dicen a los protestantes que supuestamente deberían guardar el santo sábado. Los católicos les dicen a los protestantes, cuando ustedes protestantes hacen trabajos comunes, profanos en el sábado o séptimo día de la semana, ¿están ustedes siguiendo las escrituras como única regla de fe? Están mintiendo. Las escrituras no son la única regla de fe para ustedes. Todo lo contrario. Ustedes tienen solamente la autoridad de la tradición para esa práctica de trabajar y violar el sábado para descansar el domingo. Al violar el sábado, séptimo día de la semana, les dicen los católicos a los protestantes, están profanando uno de los mandamientos de Dios. Pero no se dan cuenta estos católicos que ellos son los autores de esa profanación. Pero el diablo actúa así, ¿verdad? El diablo acusa, incita a pecar y después acusa. Por supuesto, la Iglesia Católica reafirma que el cambio fue su acto y ese acto es la marca de su poder eclesiástico y autoridad en materias religiosas. Ellos mismos lo han entendido y lo han publicado de esa manera. El domingo es nuestra marca de autoridad. Miren esta cita de septiembre 1 de 1923. ¿Sí? El domingo es nuestra marca de autoridad y la iglesia está encima de la Biblia y el cambio de la observancia del sábado es prueba de ese hecho.
1923. Bueno, obviamente nosotros ya sabemos que esto viene desde mucho tiempo atrás. Bueno, entonces, hermanos, en contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos cuyos errores va dirigido una solemne y un terrible aviso. ¿Sí? A estos seres humanos que tienen estos errores de guardar el domingo y profanar el sábado, a ellos les va este solemne aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces avanzamos anoche y dijimos, para comprender este mensaje, ¿qué significa ese mensaje? Si alguno adora a la bestia, si alguno adora la imagen de la bestia, si alguno recibe o toma su sello o su marca de la bestia en su frente o en su mano, ¿sí? Él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, para comprender correctamente esto, pues hay que interpretar correctamente estos símbolos, ¿sí? ¿Y cuáles son los símbolos? La bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. La hermana White dice que estos son símbolos, que no es algo literal, ¿sí? Hay muchos que especulan al respecto de esto, de que la marca de la bestia es algo literal en la frente y que es un chip y bueno, y que es tantas cosas. Son símbolos y hay que interpretar correctamente estos símbolos. Bueno, ¿y quién interpreta los símbolos? La misma Biblia se interpreta a sí mismo. Y para eso el pueblo de Dios tiene profeta del tiempo del fin. La hermana Elena White, ¿sí? Probada como profeta, demostrada con su vida y con sus escritos, demostrando que era el Espíritu Santo quien la inspiró como profeta, no profeta menor ni profeta mayor, sino como profeta al mismo nivel de los profetas del canon de las Sagradas Escrituras, porque en la Biblia el profeta es profeta. El profeta no tiene rango, no puede ser mayor ni puede ser menor. La designación de ser profeta mayor o profeta menor es un invento de los jesuitas. Y la iglesia adventista, que ha seguido el ejemplo de los jesuitas, le llama a los escritos de la hermana White, le llama la luz menor, pero realmente la misma profeta y la misma Biblia enseñan que Cristo es la luz mayor y que la Biblia es la luz menor que nos conduce a Cristo. ¿Sí? Cristo es la luz mayor, yo soy la luz del mundo, dijo él. Él es la luz mayor. Y la Biblia es la luz menor que nos conduce a Cristo. Pero la iglesia adventista, siguiendo la hilación de los jesuitas y evangélicos, hacen diferencia entre profetas mayores y menores. ¿Sí? Y ni siquiera a la profeta de Dios la ponen entre los profetas que ellos han creado como profetas menores, sino en otro nivel aún más bajo. Bueno, ahora ya la niegan inclusive como profeta, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hacer caso de comprender este mensaje, esta advertencia, y para comprender bien ese mensaje, pues hay que interpretar correctamente los símbolos. ¿Sí? Identifiquemos a la bestia que tiene la marca. En la Biblia, hermanos, podemos identificar a esta bestia que tiene la marca, que también tiene una imagen, que también tiene un número, ¿sí? Que requiere adoración. Identifiquemos a esta bestia que tiene la marca de la bestia. Bueno, dice en Apocalipsis, en realidad, hermanos, en el libro de Apocalipsis se habla de esta bestia, ¿sí? De esta bestia que tiene la marca. Y se habla en Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10. Ahorita, en este momento, vamos a leer, ¿sí?
Vamos a leer ese capítulo 13 del 1 al 10 y vamos a encontrar estas características, hermanos. 11 características que van a identificar a la bestia. Entonces, hermanos, aquí vamos a requerir que los hermanos tomen nota, pongan atención, sus 5 sentidos, para que por favor entre todos de una manera sencilla podamos identificar correctamente en la Biblia a la bestia que tiene la marca. Porque han habido un sinnúmero de especulaciones diciendo que la bestia fue Nerón, que la bestia fue Saddam Hussein, que la bestia fue Hitler, que la bestia es Rusia, que la bestia... Pero aquí en la Biblia se identifica la bestia. La Biblia presenta a la bestia y da las características de la bestia. Por ejemplo, la bestia dice que recibió su trono y autoridad de Satanás y de Roma, de acuerdo a Apocalipsis 13:4. La bestia gobernó al mundo por 1260 años, de acuerdo a Apocalipsis 13:5. La bestia recibió una herida mortal, la cual más tarde debía sanar, de acuerdo a Apocalipsis 13:3. La bestia es un poder político y religioso que reclama adoración, de acuerdo a Apocalipsis 13:4. La bestia quebranta la ley de Dios, de acuerdo a Daniel 7:25. La bestia tiene un líder que dice ser Dios en la tierra y tener poder para perdonar los pecados. A esos dos actos de atribuirse ser Dios en la tierra y tener poder para perdonar pecados, la Biblia le llama blasfemia. Por eso la bestia tiene nombres blasfemos, nombres de blasfemias escritos, de acuerdo a Apocalipsis 13:1. La bestia es una iglesia madre, por lo tanto tiene hijas, en Apocalipsis 17:5. ¿Sí? La iglesia es un poder político y religioso. La bestia, hermanos, no es una persona, es un sistema. Y vamos a estar ampliando este concepto, ¿verdad? ¿Cómo en la Biblia se interpretan a sí mismos los símbolos? Estas 4 grandes bestias que has visto, se le dijo a Daniel, ¿sí? Son 4 reyes o reinos que se levantarán sobre la tierra. La bestia en la Biblia no es una persona, es un poder, es un sistema. Además, la bestia hace guerra contra los santos, de acuerdo a Apocalipsis 13:7. La bestia es un poder admirado en todo el mundo. Todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. La bestia tiene un hombre como dirigente de ella. El hombre que dirige a la bestia no es la bestia, es el que dirige a la bestia, la cabeza, por así decirlo, de ese sistema. Y ese número de hombre es 666, de acuerdo a Apocalipsis 13:18. Y esta bestia, además, tiene una marca de autoridad. Entonces tenemos que buscar a qué sistema le calzan todas estas 11 características para identificar correctamente en la Biblia y con la ayuda de la historia, ¿cierto? Identificar correctamente cuál es la bestia que tiene la marca de la bestia. ¿Cuál es la bestia que tiene una marca? Y no entrar en especulaciones, ¿sí? Y las personas deben aprender esto, que en la Biblia y el espíritu de profecía y en la historia, la bestia está claramente identificada. Por eso la estamos identificando. Entonces, aquí nada más les mencioné las características de esa bestia. Y es una bestia que aparece registrada, ¿cierto? Aquí en el capítulo 13 del 1 al 10. Capítulo 13 de Apocalipsis del 1 al 10. ¿Sí? Dice en el conflicto de los siglos capítulo 26. Dice, en el capítulo 13 del 1 al 10 se describe una bestia, se describe otra bestia parecida a un leopardo.
a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a ver qué significa esto, que el dragón le haya dado su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a leer, entonces, vamos a leer precisamente en la Biblia estas características que hemos mencionado de la bestia para poderla identificar, ¿cierto? Y que están allí escritas en la Biblia en Apocalipsis 13 del 1 al 10. La primera bestia del Apocalipsis, vamos a ver esas características, cómo la misma Biblia las presenta para identificar correctamente a la bestia. Cuando hayamos identificado correctamente a la bestia, pues nos va a quedar más fácil identificar cuál es la marca de esa bestia, de ese poder. De hecho, hermanos, como esto no es nada nuevo, sino es un repaso, es un recorderis de lo que hemos estudiado, pues sencillamente vamos a confirmar que la bestia es el sistema papal, ¿sí? Que la bestia es el sistema del anticristo, que la bestia tiene allí conglomerado a la madre, la Iglesia Católica, y a sus hijas, el falso protestantismo, ¿cierto? Y que a ese sistema están también unidos los paganos, dando un sistema general que se le llama el sistema del anticristo, la gran ramera que tiene hijas, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, dice, me paré sobre la arena del mar, está hablando Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia tiene, bueno, sube del mar, tiene 7 cabezas, 10 cuernos, en esos cuernos tiene 10 diademas, y sobre esas 7 cabezas tiene un nombre blasfemo. Ya sabemos que es blasfemia, ¿verdad? La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Fíjense que esta bestia es una bestia híbrida, ¿cierto? Una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, pero que se parecía o era semejante a un leopardo, tenía pies como de oso, su boca como boca de león. Fíjense que aquí están mencionando a un leopardo, a un oso, a un león, que son las bestias que nosotros encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7. El león representando a Babilonia, el oso a Medopersia, ¿cierto? Perdón, representando, dice aquí las partes, león a Babilonia, el oso a Medopersia y el leopardo a Grecia, ¿sí? Y el dragón, que en la Biblia es el diablo, en principio, y en segunda instancia es Roma pagana, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a esta bestia, a este poder. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y la adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses por 30 días que tiene el calendario judío son 1260 años. 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Y abrió su boca esta bestia, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos a esta bestia y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Fíjense que a esta bestia la van a adorar todos los moradores de la tierra, pero hay un pueblo que no la va a adorar. Y nosotros somos ese pueblo para la gloria de Dios. Usted y yo, hermanos, que hemos entendido esta verdad, somos ese pueblo que no adoramos a la bestia, que no adoramos la imagen de la bestia y que no vamos a recibir la marca de la bestia porque nosotros no nos estamos preparando para guardar el domingo y recibir la marca de la bestia. Nosotros estamos procurando en la justicia de Cristo ser sellados con el sello de Dios para no ser objeto de la ira de Dios, para que el Señor nos identifique como su verdadero pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios, por los que guardamos el santo sábado, que es el sello de Dios, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que adoran a la bestia? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Todo aquel que no tiene su nombre grabado en el libro de la vida, pues adora a la bestia. Todo aquel que esté descansando ahora en domingo y se esté preparando para que cuando el descanso del domingo sea obligatorio para la adoración en ese día, se está preparando para recibir la marca de la bestia y no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Porque los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, si no tienen escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero, los que van a ser salvos, pues obviamente es porque van a ser destruidos, se van a perder, hermanos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y esto se aplica también a la bestia. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto, como fue muerto, como murió el Papa Pío VI en su momento, ¿verdad? Cuando fue exiliado, cuando murió en el exilio y recibió el papado la herida de muerte. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero ahí no termina el mensaje. Del versículo 11 al 18 va a mencionar a otra bestia, ¿cierto? Y no es el propósito en esta mañana de estudiar la otra bestia, la segunda bestia de Apocalipsis, no, pero solamente lo voy a mencionar porque cuando describe a la segunda bestia de Apocalipsis 13, del 11 al 18, que es Estados Unidos, dice que esa bestia ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. O sea que la bestia, la primera bestia de Apocalipsis, tiene una bestia que trabaja para ella, ¿sí? Y que esta segunda bestia trabaja para ayudar a la primera bestia. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en estos días, ¿sí? Porque trabaja en presencia de la bestia. Y esta segunda bestia hace u obliga a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia. Fíjese que esta primera bestia, el papado, reclama adoración. La adoraron todos aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Y también dice que esta segunda bestia eh, manda a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vive. Entonces esta bestia, esta primera bestia, el papado que hemos identificado, tiene una imagen, se le hace una imagen. Y acá, hermanos, ¿sí? Acá dice, cualquiera que no adora la imagen de la bestia va a ser muerto. Hay un decreto de muerte para los que no adoran a la bestia ni a su imagen, ¿cierto? Y dice también que esta segunda bestia va a obligar a todos a que se les ponga una marca en su mano derecha o en sus frentes. Es la segunda bestia la que hace u obliga a los moradores de la tierra a que las personas, todos, ricos y pobres, libres y esclavos, los que no tienen
su nombre escrito en el libro de la vida, adoren a la bestia, ¿cierto? ¿Y quiénes son? El que dice que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y esta bestia entonces tiene una señal, tiene una marca, ya lo habíamos dicho, tiene un nombre esta bestia, ¿sí? Que la identifica y tiene un número, ese nombre tiene un número. Y aquí lo da el número de la bestia, el número que identifica al sistema papal. Cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre. Y el número de ella, 666. Bueno, esto se vuelve interesante, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, realmente, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Encontramos, hermanos, que la palabra de Dios nos da las características de la bestia que tiene esa marca. La misma Biblia nos da las características de la bestia para que nosotros la podamos identificar, para que nosotros no nos asociemos a ella, ni la apoyemos, ni la adoremos, porque hay una terrible amenaza y advertencia contra los que adoran a la bestia y a la imagen de la bestia y a los que reciban la marca de la bestia. Entonces, estas características están aquí escritas, hermanos. Y la Biblia, las hemos leído de la Biblia directamente y obviamente en su momento haremos quizás un análisis más general y más detallado de estas características. Dice que recibió su trono y autoridad de Satanás y de Roma, de acuerdo a Apocalipsis 13:4. Es el diablo, es el dragón que inicialmente representa a Satanás y en segunda instancia representa a la Roma pagana, que le dan el trono y la autoridad a este poder mundial llamado el sistema del anticristo, la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? El poder, el trono en el que se sienta el representante de Satanás en esta tierra, el sumo pontífice así llamado, ¿sí? En ese trono ha sido recibido por el mismo diablo y fue concedido en su momento, cedido por la Roma pagana, que le cedió el espacio a la Roma papal. Recibe su trono y su autoridad de Satanás y de Roma. Primera característica. La segunda característica, como dice Apocalipsis 13:5, actuó durante 42 meses. En principio, recibió una herida, pero esa herida se iba a sanar y va a volver a actuar. Entonces, ese poder que gobernó al mundo por 1260 años, como lo dice la profecía, fue del 538 a 1798 después de Cristo, ¿sí? Recibió una herida mortal, la cual más tarde dice la Biblia que debía sanar. Nosotros, hermanos, estamos asistiendo en tiempo de sanación de la herida, cuando se está terminando de formar la imagen de la bestia y está a punto de darse, hermanos, el decreto de descanso dominical obligatorio en todo Estados Unidos y en todo el mundo para la adoración. Es un poder político y religioso, ¿cierto? Porque el representante de Satanás, el Papa Francisco y los papas son presidentes y son representantes del poder religioso. Por eso el Papa cuando llega a cualquier país se lo recibe con honores de presidente, ¿cierto? Y tiene sus embajadores en los países. Bueno, y tiene relaciones políticas con los países. Es un presidente más. Por eso es un país, es un poder político y religioso. Es un cuerno diferente. ¿Sí? Es una bestia diferente porque es política y religiosa. Las demás bestias eran bestias políticas, pero no eran religiosas.
quebranta la ley de Dios, como dice Daniel 7:25, ¿sí? Pensará que puede cambiar los tiempos y la ley de Dios. Claro que así ha sido. Y hemos dado evidencias, y ellos mismos en sus catecismos y en sus enciclopedias dan la evidencia que han cambiado la ley de Dios, han cambiado los mandamientos de Dios, cambiando el primero, borrando el segundo, cambiando el cuarto y dividiendo el último en dos, perdón, para completar los 10. ¿Sí? Esta bestia tiene un líder que dice ser Dios en la tierra. Y vamos a ver los títulos que se arroga el Papa, el sumo pontífice de Satanás, ¿cierto? Los títulos del Papa dados al Papa. Dice que tiene poder para perdonar los pecados, ¿sí? Dice ser Dios en esta tierra. Blasfemias, de acuerdo a la Biblia. Es una iglesia madre porque tiene hijas. Todas las hijas de su madre guardan el domingo. Todas las hijas de la ramera siguen el ejemplo de Roma al santificar el domingo. Son rameras. Y son rameras porque han cometido adulterio, como su madre. Se unió al Estado, se unió a los ricos, a los gobernantes, a los poderes del mundo, se unió al paganismo. Y toda iglesia que se une al Estado se corrompe, se convierte en una iglesia caída, en una hija de Babilonia, en una ramera. Y todas las iglesias, llámese Corporación Adventista del Séptimo Día, llámese Iglesia Pentecostal, Alianza Cristiana, Testigos de Jehová, todas las denominaciones que están unidas al Estado, ¿sí? Se convierten en hijas de la ramera. Y aquellas que guardan el domingo se convierten en hijas de la ramera. Es una iglesia madre que tiene hijas. Hace guerra contra los santos. Los ha perseguido, hermanos. 1260 años de persecución. La sangre de los cristianos que corrió como ríos, hermanos. Más de 50 millones de personas muertas, perseguidas por el sistema papal. Y las que van a ver. Hace guerra contra los santos, es un poder admirado en todo el mundo. Todo el mundo se maravilla en pos de la bestia. Y tiene un hombre que la dirige, cuyo número es 666 del Vicarius Filii Dei. La equivalencia de las letras, la equivalencia numérica de las letras del título dado a los papas, Vicarius Filii Dei, 666. Y obviamente tiene una marca de autoridad que ellos mismos se atribuyen, que es el domingo. Estamos identificando a la bestia. Pero vamos a leer del conflicto de los siglos una parte importante. Dice, la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos que deben ser correctamente interpretados empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis. Hermanos, el capítulo 12 debe ser leído y estudiado, porque allí empieza el hilo profético para entender correctamente a la bestia, su imagen, su marca. Allí empieza, dice la profeta de Dios, en el capítulo 12 del Apocalipsis. ¿Sí? Con el dragón. Allí hay una bestia representada por un dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En Apocalipsis 12. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12:9. En ese capítulo 12, el dragón es Satanás, dice la profeta de Dios, pero dice, fue Satanás el que indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador, cuando nació el Salvador. El dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Sí? Fue Satanás el que indujo a Herodes, que es el gobernante de Roma en su momento, de la Roma pagana, que indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero
el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Y entonces, hermanos, ella presenta primero al dragón como Satanás, pero dice, el agente principal de Satanás fue Roma, el Imperio Romano pagano, que tenía la religión pagana. Así que, dice, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado o secundario, es un símbolo de la Roma pagana. Esto mismo lo dice Urias Smith en el libro Daniel y Apocalipsis. Pero aquí estamos tomando el fundamento de la hermana Juárez, la profeta de Dios. Y lo que lo escribieron los pioneros fieles estaba de acuerdo con lo que la profeta escribía. Por eso tomo sin demeritar a los pioneros. Ya habrá tiempo para estudiar lo que ellos dijeron al respecto y lo vamos a hacer. Tomo como base el conflicto de los siglos donde se explica claramente esta simbología. ¿Sí? El dragón representa primero a Satanás y en un sentido secundario es un símbolo de la Roma pagana. Pero en el conflicto de los siglos también se dice, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 10, se describe otra bestia, aparte del dragón, del Apocalipsis 12, se describe una bestia. Es una bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón, Satanás y Roma pagana le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, tenga en cuenta esto, apreciado hermano, apreciado amigo. A este poder que estamos identificando aquí como la bestia, el sistema católico romano, el sistema del anticristo, con la Iglesia Católica como madre y sus hijas, los protestantes unidos a la Iglesia Católica, reciben la autoridad y reciben su poder y su trono de Satanás y de Roma pagana. Por eso la Iglesia Católica se llama así, Iglesia Católica Apostólica, que de apostólica no tiene nada, y romana. Es una iglesia que se identifica con la Roma pagana en principio y luego con la Roma papal. Con la Roma pagana, porque todas esas doctrinas que tiene en su seno provienen del paganismo. La adoración a los muertos, ¿sí? La adoración en domingo, en el día del sol, provienen del paganismo. Encender velas, encender cirios, provienen del paganismo. Hacer cremar a los muertos, una práctica que proviene del paganismo, de hacer pasar a los hijos por el fuego. Celebrar fiestas del paganismo, el Día de la Madre, el Día de las Ánimas, fiestas del paganismo. Bueno, esto está muy impregnado en el adventismo también, ¿verdad? Ya vamos a sacar tiempo para presentar cómo el espiritismo ha invadido al adventismo, hermanos, en estos últimos años. Bueno, yo quisiera continuar aquí, ¿cierto? Ya leímos Apocalipsis 13 del 1 al 10 y también leímos los siguientes versículos del 11 al 18. Resaltamos lo que la Biblia enseña para ayudarnos a identificar a la bestia que tiene la marca de la bestia. ¿Sí? Y vamos a leer, hermanos, aquí vamos a leer un poquito. Yo quiero presentarles, de acuerdo, hermanos, de acuerdo a los diagramas proféticos que nosotros tenemos, quiero presentarles cómo nuestros pioneros representaban a estas bestias de Apocalipsis y de Daniel, ¿cierto? Ya nosotros sabemos, hermanos, que estos diagramas proféticos de 1843 y 1844, perdón, de 1843,
fueron entonces fueron en estos diagramas precisamente, allí ya estoy compartiendo, hermanos, cómo fueron representados, ¿cierto? Para los que quizás no tienen los diagramas a mano, vamos a presentarlos aquí y vamos a decir que en esta parte de este diagrama que llega a 1843, si las fechas llegan a 1843, fue el primer diagrama o las tablas de Habacuc que nuestros pioneros utilizaron para explicar las profecías de Daniel y Apocalipsis como cumplimiento de una orden dada a Habacuc en el capítulo 2, ¿cierto? En los primeros versículos, sobre elaborar diagramas o escribir las profecías de Daniel y Apocalipsis en tablas para que se puedan entender. Entonces, Charles Fitch, en principio, elaboró este diagrama de 1843, él lo elaboró en 1842, pero se le llama el diagrama de 1843 porque las fechas llegan hasta esa fecha. Este primer diagrama, pues, tuvo que ser corregido, ¿verdad? Porque aquí habían algunos errores que debieron ser corregidos. Pero en ese diagrama ellos ya representaban aquí Daniel capítulo 2, ¿cierto? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Aquí los dedos, los pies con los 10 dedos, ¿cierto? Hierro y barro cocido, ¿sí? Los 10 reinos en los que se dividió la Roma pagana que fue invadida por las tribus bárbaras. Acá ellos están representando Daniel 7 con el león, con alas de águila, representando a Babilonia, Medo-Persia, con ese oso levantado de más de un lado, y Grecia también. Aquí están representando, aquí en Daniel 8, ¿no es cierto? Están representando el carnero, al macho cabrío, al cuerno pequeño de ese macho cabrío. Y fíjense, aquí ellos están representando de esta manera, hermanos, aquí a la Roma pagana, ¿sí? A la Roma pagana, de esta manera. Aquí la representaban ellos de esta manera a la Roma pagana, hermanos. La Roma pagana representada aquí en estos diagramas, ¿sí? Acá en esta parte, para los que tienen el diagrama, aquí en esta parte ellos están representando a la Roma papal, ¿sí? A la Roma papal. Recuerden que esta Roma pagana es la de Daniel 7. Y acá, aquí está la nota de Daniel 7:8, ¿cierto? Representando a la Roma pagana. Y aquí en Daniel 7:21 están representando a la Roma papal. Fíjense que es esa Roma que le ha salido acá un cuerno y aquí le ponían ellos la triple corona de los emperadores paganos, ahora tomada por los papas, una boca que hablaba grandes cosas, ¿cierto? Y la representan de esa manera también. Acá un poco ya eh, más en detalle, vemos aquí, hermanos, Apocalipsis 12 en esta parte. Esta bestia, representada por un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, y su cola arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo, la representaban así ellos, la Roma pagana de Apocalipsis 12. En Apocalipsis 13, ya ellos presentan aquí, hermanos, a la Roma papal, ¿cierto? De esta manera, como está aquí, como un leopardo, con 7 cabezas, así como el dragón, también tenía 7 cabezas, con 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, y acá, hermanos, en Apocalipsis 17, aquí representan también a esa bestia, una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, sobre la cual está sentada esta mujer ramera, gobernando a la bestia. Bueno, entonces,
Estos detalles, hermanos, ellos los vuelven a presentar en el diagrama de 1850. Ahora ya cambian un poquito, ¿cierto? Las representaciones de la Roma pagana, la Roma papal, pero conservan, ¿cierto? Esa representación de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 de la Roma papal, y ahora le añaden la representación de la segunda bestia de Apocalipsis, que ellos le ponen aquí como título, la imagen de la bestia. Y vamos a ver por qué ellos representaron al falso protestantismo, a la nación de los Estados Unidos, como la imagen de la bestia. Tiene que ser porque esta bestia de Estados Unidos va a actuar de la misma manera que actuó la primera bestia, la Roma papal, ¿sí? Entonces se vuelve interesante, hermanos, empezar a estudiar de esta manera, ¿sí? Por lo menos para tener una idea que estas bestias sí están representadas correctamente en los diagramas proféticos. Bueno, aquí, hermanos, quise poner también, eh, eh, las tablas de Habacuc de 1843, 1850 y 1863, eh, cuyos autores son Charles Fitch, el de 1843, Otis Nichols, el de 1850, y Jaime White, de 1863. Ellos representaban de esta manera las bestias de Apocalipsis 12 y 13. Y esto nos da a nosotros una mejor idea de lo que las palabras de la Biblia hablan sobre estas bestias, ¿sí? La Roma pagana, Roma papal de Apocalipsis 7, de Daniel 7, la Roma pagana de Apocalipsis 12, la Roma papal de Apocalipsis 13, y aquí la segunda bestia de Apocalipsis 13, la imagen de la bestia. De esta manera, hermanos, era la manera correcta que ellos representaban. Ya en 1863, el hermano Jaime White elabora el diagrama definitivo y las representaban de esta manera, ¿sí? De esta manera a la Roma pagana, aquí la Roma papal con con el cuerno pequeño, ¿sí? De esta manera estaban siendo representadas estos poderes. Y acá ellos terminaron representando así, hermanos, Apocalipsis 12, la Roma pagana, es una bestia con un dragón, ¿cierto? Con 7 cabezas. Estaremos estudiando en detalle cuál es la correcta interpretación de las 7 cabezas que provienen de la Roma pagana. El pastor Bohr y Gambetta le atribuyen esas 7 cabezas a unas naciones que no tienen nada que ver con Roma. Se las ponen a Siria, Babilonia, Egipto, ¿cierto? Pero es una falsa interpretación, una interpretación jesuita, una interpretación del cangrejo preterista, que se va solamente para atrás y para atrás a buscar la interpretación, cuando realmente, hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro, son unas visiones que se le presentó a Juan y se le dijo las cosas que deben suceder pronto, no que ya sucedieron en el pasado, sino las cosas que deben suceder pronto. Y se las declaró enviándolas, ¿cierto? A través del ángel a su siervo Juan. Entonces aquí, hermanos, ellos representaron correctamente la Roma pagana con sus 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí representaron también al papado de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13, una bestia que tenía, era una bestia híbrida que tenía partes de león, de oso y una bestia parecida al leopardo. De esta manera. Y de esta manera representaron a Estados Unidos, al falso protestantismo, que es el que va a ser la imagen de la bestia
y que actúa en presencia de la bestia, ¿sí? Y que va a hacer que todo el mundo, los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, adoren a la primera bestia. Y es esta bestia, esta segunda bestia de Apocalipsis 13, es realmente los que van a imponer la marca de la primera bestia, la observancia obligatoria del descanso dominical para la adoración. Entonces, hermanos, de esta manera, ¿cierto? De esta manera, nosotros podemos sencillamente avanzar un poco y leer de lo que dice aquí en el conflicto de los siglos, ¿cierto? Mire, hablando acerca de Apocalipsis 13, de la primera bestia, hablando acerca de esto, la profeta de Dios dice, hablando acerca de esta bestia primera de Apocalipsis 13, dice, este símbolo, o sea, esta primera bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes hasta ahora, está escribiendo ella en 1888, representa al papado, al sistema papal, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Si tiene 7 cabezas esta bestia, es porque esa bestia está representando a Roma y esas 7 cabezas son la continuación o son las formas de gobierno de Roma. Nosotros no tenemos por qué aplicarle a las 7 cabezas de Roma, de la bestia que representa a Roma, no tenemos por qué aplicárselas a Babilonia o a Egipto o a Siria. Sí, los jesuitas hacen esto para distraer la verdadera identidad del sistema papal. Entonces la profeta de Dios dice claramente, este símbolo de Apocalipsis 13 del 1 al 10, que habla de la primera bestia, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Hermanos, el sistema papal, el papado, es una continuación del antiguo imperio romano. Por eso, este cuerno pequeño sale de entre los 10 cuernos. Y esos 10 cuernos están en la cabeza que está representando a Roma, en Daniel 7. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, o sea, a la primera bestia, ¿sí? Se dice de la bestia parecida a un leopardo. ¿A cuál bestia? Dijimos a esta bestia parecida a un leopardo que los pioneros representaban de esta manera. Se dice de esta bestia que se parecía a un leopardo, que tenía boca como de león y pies como de oso, ¿sí? ¿Qué se dice? Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes o cosas grandes, blasfemias y blasfemias. ¿Por qué habla blasfemias? Porque dice ser Dios en esta tierra, el obispo de Roma, y porque dice tener el poder de perdonar pecados, y eso en la Biblia es blasfemia. A Cristo lo iban a apedrear por blasfemia, por decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y el sumo sacerdote Caifás se rasgó las vestiduras cuando le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dices, ¿sí? Entonces, esta bestia, parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Bueno, ya sabemos que es blasfemar de su nombre, atribuirse el nombre de Dios, atribuirse los títulos de Dios por usurpación y blasfemar de su tabernáculo, hermanos. ¿Qué han hecho con el santuario celestial?
Han blasfemado de verdad del tabernáculo del santuario celestial. Aún la iglesia adventista blasfema contra el santuario celestial diciendo que no existe literalmente y que todo el cielo es un santuario. Esa es la nueva creencia de la iglesia adventista como denominación. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y noten lo que dice, esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Hermanos, si estamos identificando a la bestia que tiene la marca, pues nada más tenemos que leer en el conflicto de los siglos que esta bestia representa al papado, dice aquí. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado. Y esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere sin duda al papado. O sea que la primera bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño de Daniel 7 representan al sistema papal. Aquí hay que leerlo nada más, entenderlo en el capítulo 26 del conflicto de los siglos, los Estados Unidos en la profecía. Va a explicar ahora detalles. ¿Qué significa le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses? Recuerden que 42 meses son el resultado de multiplicar 42, perdón, que 42 meses es el tiempo que le fue dado autoridad. Dice así, dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese herido de muerte. Y además también dice, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata a espada, con espada es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo, o sea, un año, 2 tiempos, 2 años, hasta ahí van 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Porque un tiempo en la Biblia es un año, el principio de día por año. Son lo mismo los 42 meses que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. O es lo mismo que 1260 días de Daniel 7, porque 1260 días corresponde a multiplicar 42 meses por 30 días, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Por eso dice, le fue dada autoridad para hacer sus obras de perseguir a los santos 42 meses, 1260 años, tiempo, tiempos y medio tiempo. Y aquí lo explica, así de sencillo lo explica. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en 1798. ¿Qué sucedió en el 538? El obispo de Roma es nombrado cabeza de todas las iglesias. Se nombró a sí mismo cabeza de todas las iglesias. Y entonces recibió el apoyo del poder civil para corregir a los herejes y perseguir y matar a todos los que no se sometían a sus bulas y a sus doctrinas. Y comenzó a excomulgar a los que no le rendían pleitesía. Los comenzó a desfraternizar y a matar y a perseguir y a quitarle las propiedades. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés en 1798, la herida de muerte. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, así como el Papa llevaba cautivos a los que no le obedecían y los hacía morir en los calabozos, morir de hambre, de frío, de sed, los tiraban en unos calabozos oscuros y allá los abandonaban, que se mueran, que aguanten lo que sea, pero que se mueran. Si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Aquí está claramente identificada la labor del sistema papal. ¿Sí? Claramente, no tenemos que especular ni ir a ninguna otra fuente para identificar cuál es la bestia que tiene la marca. Lo estamos haciendo. ¿Sí? Bueno,
Aquí viene, hermanos, algo bien interesante. En una parte opuesta a esto, en contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos contra cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Bueno, la palabra de Dios presenta a un pueblo que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que aceptamos el sello de Dios, el santo sábado, el séptimo día como día santo. La Biblia nos presenta como el pueblo de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero en ese mensaje del tercer ángel, el tercer ángel señala otra clase de personas, otra clase de seres humanos, que tienen ciertos errores y a esas personas se les dirige un solemne y terrible aviso, una terrible advertencia. ¿Y qué se les dice? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, cuidado, cuidado con adorar a la bestia, a la imagen de la bestia y recibir su marca en la frente o en la mano. Si tú adoras a la bestia, si tu hijo adora a la bestia, si tu padre adora a la bestia, si tus hermanos adoran a la bestia o a la imagen de la bestia, si tu esposo o tu esposa o tus hijos o algún conocido adora a la bestia o a la imagen de la bestia, reciben su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces estamos comprendiendo este mensaje que significa interpretando correctamente los símbolos. Y los símbolos nos dicen que la marca de la bestia es lo contrario al sello de Dios, que el sello de Dios es el cuarto mandamiento, el santo sábado de la ley de Dios, donde está las partes que todo sello debe tener. Y que el domingo los mismos católicos han abierto la boca y han hablado con sus propias palabras, en sus propios labios, y han dicho y han reconocido que el domingo, dicen ellos, es nuestra marca de autoridad. El domingo es nuestra marca de autoridad, la marca de la bestia. La iglesia está sobre la Biblia y la transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. No tenemos que especular más. Y por eso, hermanos, en estas 2 horas que nos faltan, vamos a estudiar entonces un poquito más acerca de lo que dice el conflicto de los siglos en ese capítulo 26, cuando habla sobre los Estados Unidos en la profecía, y dice, hermanos, eh, nos va a terminar de explicar realmente, hermanos, nos va a terminar de explicar qué es, ¿sí? ¿Qué es? Déjenme ver si estoy compartiendo, por favor. Eh, nos va a terminar de explicar qué es. Permítame un ratico. Voy a mirar aquí a ver. Ok, ¿cierto? Nos va a ampliar un poco más el asunto de lo que es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Cómo es que se forma la imagen de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Cómo se recibe la marca de la bestia? ¿Quién hace la imagen de la bestia y la marca de la bestia? Pero, hermanos, el tiempo se nos ha ido y entonces queremos nomás dejar eh, avanzado un poquito esta parte de este tema para poder continuar pues en otro momento. Cuando nosotros vamos al conflicto de los siglos, el capítulo 26, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al libro, vamos a encontrar, hermanos, en el libro de la gran controversia o conflicto de los siglos, en la página 399, para los que no les coincide la página, pues en la versión de 1954 es la página 496
o en el conflicto de los siglos que tengan el capítulo 26, ¿sí? Allá, hablando acerca de Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13 dice, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos representada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Y noten lo que ella dice. Y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. Hoy no vamos a hablar en detalle de lo que es los Estados Unidos como la segunda bestia. Estaremos estudiando en un estudio posterior a eso, ¿verdad? Para identificar cómo es que las características de la segunda bestia de Apocalipsis le calzan correctamente a los Estados Unidos, así como las características de la primera bestia le calzan correctamente al papado, al sistema papal. Y no hay ninguna duda de que con los argumentos bíblicos y del espíritu de profecía le podamos aplicar correctamente la interpretación del símbolo de la bestia al sistema papal, a la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Pero aquí empieza lo interesante. Dice, ¿pero qué es la imagen de la bestia? ¿Recuerdan ustedes que ya identificamos a la bestia? Bueno, ya identificamos el sello de Dios, identificamos la bestia. Hemos avanzado con algo de la marca de la bestia, pero dice que esta bestia, que hay otra bestia que se llama Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis, y que esta dice que hay una imagen de la bestia. O sea que la bestia, el sistema papal, tiene una imagen, hay otro poder que le hace imagen a la bestia, que actúa de la misma manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se la forma? Hermanos, cuando terminemos de estudiar este tema, nosotros debemos estar en la capacidad de tener claro y definir qué es el sello de Dios, quién es la bestia, qué o quién es la imagen de la bestia y cuál es la marca de la bestia. Tenemos que estar en la capacidad y por eso, hermanos, estoy tratando de que este estudio sea de la manera más sencilla, ¿cierto? Aquí lo que vamos a estudiar en el próximo estudio es qué es la imagen de la bestia y cómo se la formará, ¿cierto? Y dice la imagen de la bestia, porque la Biblia nos habla de que la bestia tiene una imagen. La imagen de la bestia es hecha por la bestia de dos cuernos, la segunda bestia de Apocalipsis. Y es una imagen de la primera bestia. Entonces existe en la Biblia la bestia y esta bestia tiene una imagen. La imagen de la bestia la hace la segunda bestia de Apocalipsis, Estados Unidos, la bestia de dos cuernos. Pero esa imagen es una imagen de la primera bestia, o sea, del sistema papal. Así que, dice ella, para saber a qué se asemeja la imagen de la bestia y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, el papado. Una evidencia más de que la primera bestia de Apocalipsis es el papado. Para estudiar entender qué es la imagen de la bestia, tenemos que estudiar al papado, al sistema papal, porque la imagen de la bestia es algo que se parece, que se asemeja a la primera bestia. Entonces, vamos a estudiar un poquito eso, ¿verdad? Dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado. Hermanos, el papado no surgió con los discípulos ni con Jesucristo en el primer siglo.
El papado es el resultado de la corrupción de la iglesia primitiva, cuando se apartaron de la sencillez del evangelio y aceptaron costumbres y ritos paganos, perdieron el espíritu y el poder de Dios, y entonces para dominar las conciencias ahora se une al Estado, busca el poder el apoyo del poder civil, y entonces se origina el papado. Ahora sí, apliquémosle esto mismo a la iglesia adventista del séptimo día como denominación. ¿Será que la iglesia adventista como denominación está siguiendo las mismas huellas en las huellas de Roma, del papado? ¿Está haciendo lo mismo? A ver, veamos si se aplica en ella también esto. Voy a parafrasear. Cuando la iglesia adventista del séptimo día se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, al rechazar los 7 pilares, al rechazar a la profeta, al rechazar a los pioneros fieles, cuando la iglesia adventista se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, doctrinas católicas y evangélicas, prácticas del mundo, pecado original, naturaleza inmaculada de Cristo, doble cierre de la gracia, la Trinidad pagana, la expiación que terminó en la cruz, Día de la Madre, Semana Santa, Día del Padre, Navidad. Al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. ¿Acaso la denominación adventista no se ha unido al poder civil? ¿Acaso no es una iglesia del Estado? ¿Acaso no actúa también como las iglesias del Estado? El resultado fue el papado. Así surgió el sistema papal. Es decir, ¿qué es el papado? Una iglesia que dominaba el poder del Estado, una iglesia que se pone por encima del Estado y se servía del Estado para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Ese es el papado. Entonces dice, para que los Estados Unidos, que es la segunda bestia de Apocalipsis 3, formen una imagen de la bestia, porque Estados Unidos es el que forma la imagen de la bestia. El poder religioso en Estados Unidos, las iglesias protestantes, el poder religioso, que ahora son católicos, catolizados, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Eso se llama hacer imagen de la bestia. Y es Estados Unidos el que va a hacer la imagen de la bestia. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Bueno, hermanos, vamos a terminar allí porque esto es solamente en qué va a consistir nuestro próximo estudio, describiendo al papado para ver cómo Estados Unidos actúa de la misma manera que actuó el papado y entonces hace la imagen de la bestia. La imagen de la bestia precedida por la apostasía en la iglesia, ¿sí? Y vamos a ver también, hermanos, vamos a ver que más adelante la profeta de Dios va a decir, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, incluyendo a la iglesia adventista, uniéndose en puntos comunes de doctrina, como lo está la iglesia adventista, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola.
Hermanos, todo esto es lo que vamos a estudiar, hermanos, en el próximo estudio y vamos a ver realmente los detalles de la formación de la imagen de la bestia y vamos a ver, hermanos, cómo se termina concluyendo, ¿cierto? Este estudio diciendo, ¿qué es pues el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? Dice la profeta, el cambio del día de descanso, el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana es la marca de la bestia. La Iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, por Roma, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan en la práctica las tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es a saber, que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. Y aquí, hermanos, termino con esto. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden de mal de su grado a la autoridad de la iglesia. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición que se adore al papado, o sea, a la bestia, a la bestia. Ahí está, hermanos, cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, o sea, el sábado, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, o sea, el domingo, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Aquí está claro, hermanos, ¿qué es la marca de la bestia? Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, o sea, el sábado, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, o sea, el domingo, los hombres aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, aceptarán la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión del santo sábado y guarden y santifiquen el domingo para la adoración, recibirán la marca de la bestia. Hermanos, por eso es que hacemos énfasis en esta terrible amenaza, la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales, se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse estos juicios de Dios y para que tengan la oportunidad de librarse de ellos. Así que, hermanos, al final de la lucha, de esta controversia, de este gran conflicto, de este conflicto de los siglos, al final de la gran controversia, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías, solamente dos categorías, todo el mundo dividido en dos categorías, la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca.
Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños, grandes, ricos como pobres, libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, a pesar de que la iglesia y el Estado se están uniendo para obligar a todos a que reciban la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. Hermanos, aquellos que se están uniendo a Roma van a tener la marca de la bestia. Aquellos que se unen en ecumenismo con las hijas de la ramera van a recibir la marca de la bestia, porque la iglesia y el Estado se van a unir y solamente van a haber dos pueblos, dos categorías, los que reciben la marca de la bestia y los que no la reciben, los que recibimos el sello de Dios. Si bien todo el mundo va a recibir la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos, Juan, en el Apocalipsis, vio que los que habían vio a los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia, de la lucha contra la bestia y de su imagen y del número de su nombre. Y nos vio, hermanos, a los victoriosos, a los que hemos obtenido la victoria sobre la bestia, su imagen, su nombre y el número de su nombre. Nos vio victoriosos, estando sobre el mar de vidrio, teniendo arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Entonces yo termino preguntándote, mi hermano querido, ¿qué vas a recibir? ¿Qué vamos a recibir? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Para recibir el sello de Dios? ¿El sello del Dios viviente? ¿O quizás muchos se estarán preparando para recibir la marca de la bestia? El pueblo de Dios no va a recibir, no vamos a recibir la marca de la bestia, porque no vamos a adorar a la bestia ni a su imagen para la gloria de Dios. Quiera Dios que todos mis hermanos fieles que perseveran en la sana doctrina, los que no se unen en ecumenismo, los que no hacen concesiones con el papado, los que no hacen concesiones con las hijas de la ramera, los que no vuelven para la corporación adventista de donde hemos salido de esa Babilonia. Quiera Dios que nos conserve fieles y firmes, que nos ayude el Señor a permanecer fieles y firmes, hermanos, y a no hacer concesiones, a no volver atrás, a seguir adelante y cada vez forjando un porvenir para nosotros y nuestros hijos en la tierra nueva. Vamos a orar, mis apreciados hermanos, para la honra y gloria de Dios, y entonces daremos por terminado el estudio de esta mañana. Vamos a ir de rodillas. Bendito Padre Celestial, a usted la gratitud y la alabanza en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido estudiar de esta manera sencilla, Señor, para poder hacer caso de la terrible advertencia de no adorar a la bestia ni a su imagen, ni recibir su marca. Señor, en esta hora suplicamos por nuestros amigos y familiares, por aquellas personas que están desconociendo estas verdades. Ayúdanos, Señor, a alzar la voz. Ayúdanos para que este material que acabamos de presentar, que está siendo consignado en el periódico, la última advertencia, pueda ser distribuido, que pueda ser llevado, Señor, a todos los rincones de la tierra este mensaje. Que las personas sinceras y nobles que no conocían esta verdad, al conocerla puedan abrazar, Señor, el sello del Dios viviente, que puedan ser advertidas para no recibir la marca de la bestia y por lo tanto las plagas y la destrucción eterna. Señor mío, gracias por proveernos el tiempo, la salud, el material, el discernimiento, la bendición de su Santo Espíritu, la fe necesaria para poder aceptar este mensaje. Por favor, ayúdenos a perseverar, ayúdenos a creer en los profetas,
para estar seguros. Ayúdenos, Señor, a buscar la verdad como quien busca un tesoro. Padre Santo, gracias por estos momentos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a perseverar en la fe, que bendigas a tus hijos, los que están congregados aquí, los que están en la sala de Zoom, los amigos y hermanos fieles que van a escuchar este mensaje, que lo van a valorar, que no lo van a desechar y que van a abrazar la verdad, Señor, del Santo Sábado como el sello de Dios y que vamos a rechazar la mentira de que el domingo es día santo, día de adoración. Ayúdanos, Señor, a luchar tesoneramente contra la bestia. Ayúdanos a no hacer concesiones, a no volver atrás, a apartarnos de todas esas iglesias caídas, de esas denominaciones caídas, de esos falsos hermanos y dirigentes, de esos pastores que nos tenían engañados, diciéndonos que la marca de la bestia no va a venir, que está en un futuro lejano, que quizás la marca de la bestia se pueda aplicar a cualquier día que no sea el sábado, cuando en tu palabra, Señor, lo acabamos de leer, y la misma bestia ha declarado en sus labios que es el cambio del sábado al domingo, que es la adoración en domingo, la santidad del domingo, cuando sea obligatoria, que se convertirá en la marca de la bestia. Señor mío, líbranos de todo este engaño y ayúdanos, Señor, a ser útiles para que otras personas fieles y nobles que no conocen estas verdades puedan abrazar esta verdad y no adorar a la bestia ni a su imagen y no recibir su marca. Señor mío, gracias por escucharnos y bendecirnos. Por favor, ayúdanos, Señor, acompáñanos hasta ahora y síguenos bendiciendo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.